Tengan muy buenos días, siempre hermanos en la fe, y a todos quienes escuchan estos mensajes. Estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre hay estudios que son intermedios, que son aclarativos para entender los principales aspectos a que se refieren. Y en esta ocasión estamos viendo acerca del ladrón que murió en la cruz, si fue salvo o no fue salvo. Y estamos tomando como base de estudio en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en los versos 38 hasta el 44. De manera pues que siempre les pido que abran sus Biblias en esta porción de Mateo 27, versos 38 hasta el 44. En la clase pasada estudiamos si él era salvo antes de la antigua ley que fuera quitada. Y claro, dejamos claro que así fue, que él era salvo antes que esta antigua ley fuera quitada. Y yo les mencioné que íbamos a ver 3 puntos esenciales. Y ahora vamos a ver el segundo aspecto que es esencial. Él era salvo antes de que Cristo diera la gran comisión. Durante el ministerio personal de Jesús, él hizo referencia a los requisitos para la salvación. Por ejemplo, él habló de un nuevo nacimiento, cuando le habló a Nicodemo sobre esta necesidad. Y habló de la necesidad de una conversión. Habló también de la necesidad de la fe. Recalcó pues la necesidad de la fe. Recalcó la necesidad del arrepentimiento y la importancia de la confesión. Pero no fue sino hasta después de su muerte y sepultura y resurrección que él dio esa gran comisión. Esa gran comisión no la dio antes, no fue aplicable antes de su muerte. Y en esta se prescribieron las condiciones de la salvación, es decir, lo que los hombres deben hacer para apropiarse de la gracia de Dios. Quiero que leamos al menos 3 porciones de las Sagradas Escrituras para entender sobre ello. Vamos a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Luego dice en Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por último, en Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Un principio básico legal es que una ley no puede ser retroactiva. Es decir, una ley que se anula ya no puede volverse. Por ejemplo,
hay leyes que son quitadas de la Constitución o del Código Civil Penal, sea que favorezcan o no favorezcan al que está siendo enjuiciado. Pero una vez esta ley se anula, ya no puede volverse a usar, ni se puede ni citar. La ley dice esto, la ley decía, ¿ve? Pero cuando ya es anulado, no hay manera de cómo se pueda tomar esa base. Por ejemplo, lo que en anteriores ocasiones he dicho, que aquí hubo un tiempo que la pena de muerte se aplicaba en este país de El Salvador, pero se modificó la Constitución y en esa modificación se anuló la pena de muerte. Entonces, eso hace que ninguna persona que es condenada en un juicio se le pueda aplicar la pena de muerte. Lo más que se le pueden aplicar es la pena máxima, y de acuerdo a los delitos cometidos puede ser condenado a 40 años, 80 años o el triple. Pero no se le puede aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿por qué entonces trata la gente? Estoy dando este ejemplo o estas ilustraciones. ¿Por qué entonces trata la gente de usar la salvación del ladrón como prueba de que el bautismo no es esencial hoy en día? Eso es lo que muchas personas alegan. Dicen, mire, pero si el ladrón fue salvo y él no fue bautizado, ¿ve? No fue bautizado y el Señor lo salvó. Bueno, pero lo que he dicho en la primera clase y lo que seguiré diciendo acá, pues le dejará bien clara esta situación a usted. Tal vez esta ilustración le ayude. ¿Qué tal si la fecha de pagar su impuesto sobre la renta haya pasado y si a usted el Ministerio de Hacienda, el agente le dice, tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar sus impuestos porque usted sabe que los buenos ciudadanos ponen de su parte? Pero usted puede decir, pero ¿qué me dice de, por ejemplo, usted pudiera argumentar que hombres del siglo pasado o antepasado, hombres buenos, hombres honorables, no pagaron el impuesto sobre la renta? Pero claro, no lo pagaron porque no había una ley sobre esta situación. Entonces, si no había una ley sobre esta situación, no son responsables. Es como, yo recuerdo que una vez, cuando yo tenía más o menos mis 40 años, fui a pedir una solvencia del impuesto sobre la renta y presenté mi cédula. En aquel tiempo no era el DUI sino la cédula, y siempre me he identificado como predicador misionero. Entonces me dijo el empleado del Ministerio de Contribuciones Indirectas, señor, usted no clasifica porque es catalogado como un religioso, y los religiosos no pagan el impuesto sobre la renta. Eso era en aquel tiempo, y me extendió una solvencia. Pero ahora en día es diferente. Ahora en día sí se paga este impuesto, independiente de que se sea o no religioso. Bueno, entonces yo le puedo decir a usted, ¿cree usted que a la gente le impresionará el que usted use este argumento
hoy en día? Claro que no. Pero si usted se quiere basar en las leyes antiguas, usted sí tendrá esa defensa. Es decir, que no es válido señalar al ladrón, por eso estoy poniendo estos ejemplos, como excusa para no bautizarnos, porque él era salvo antes que Jesús diera las condiciones de la salvación en la gran comisión. El Señor le dijo, estando en la cruz, cuando él se arrepiente, y el Señor tuvo la potestad de decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiénes somos nosotros para revocar lo que el Señor dijo y para también revocar lo que no estaba en vigencia en ese momento? Entonces, fíjense bien, vemos dos aspectos muy importantes. El primero es que él era salvo antes que la antigua ley fuera quitada. El segundo es que él era salvo antes que Cristo diera esa gran comisión. Pero el tercero y último aspecto que quiero que tomemos en cuenta es que él era salvo antes que el Evangelio se predicara como un hecho ya acaecido. ¿Ve? Como un hecho ya acaecido. Según el apóstol Pablo, la esencia del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, porque eso es lo que tenemos que entender, las buenas nuevas de salvación, la constituyen tres eventos claves. ¿Cuáles son esos eventos claves? Es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 hasta el 4. Dice acá, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y noten lo que dice específicamente el verso 4 de 1 Corintios 15. Noten, ahí están los tres aspectos esenciales. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, el apóstol Pablo está haciendo énfasis diciendo de que él no está diciendo eso por puro antojo de él, por puro capricho de él, sino que él dice que él lo recibió y así lo hizo. Primero dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la base de nuestra salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice conforme a las Escrituras. Y luego dice en segundo lugar, y que fue sepultado. Murió, fue sepultado. Eso es un símbolo cuando nosotros somos bautizados de nuestra sepultura, de nuestros pecados. ¿Ve? Y luego dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en estos tres hechos trascendentales de nuestro Señor Jesucristo es que estriba la salvación actual, no antes de que se diera esta gran comisión. La muerte de nuestro Señor, su sepultura y finalmente su resurrección. Esto es lo que a nosotros nos dé la salvación en Cristo Jesús. Entonces, la secuencia de la muerte, la sepultura y la resurrección se había puesto en marcha en el momento que al ladrón se le prometió
el paraíso. ¿Y quién se lo estaba prometiendo? Nada menos que el Señor Jesucristo. Pero hay que entender que el Señor Jesucristo no había muerto todavía. Hay que entender esto. O sea que si usted analiza bien lo que el apóstol Pablo dice en este versículo 4 de 1 Corintios capítulo 15, es bien claro que el Señor Jesucristo no había muerto todavía. Entonces no es efectivo el que Cristo murió, pues. Entonces, nosotros vemos que su sepultura y resurrección eran todavía eventos del futuro. No importa que fue sepultado casi de inmediato que él fue bajado de la cruz. No importa que él resucitó al tercer día, no importa. No midamos esto por una gran cantidad de tiempo, midámoslo porque realmente, aunque hubiese sido 1, 2 o 3 horas, pero no se había consumado lo que el Evangelio nos está diciendo aquí claramente. El Evangelio, pues, no podía predicarse como un hecho ya acaecido. Eso es lo que tenemos que entender. No se podía predicar el Evangelio como un hecho ya acaecido, sino hasta después que el Señor resucitara de entre los muertos. ¿Ve? Hasta que el Señor, después que Él resucitara de entre los muertos. La primera vez que se predicó en su plenitud fue 10 días después de la ascensión de Cristo, que fue precisamente el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pablo predicó su primer sermón del Evangelio. Y esto es bien claro, yo lo he usado muchas veces. Los predicadores, cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús y las conversiones, lo hacemos muy a menudo. En Hechos capítulo 2, versos 23 y 24 dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego fíjense bien, más abajo en el verso 32 dice así: a Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Luego en el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la base del Evangelio de Cristo Jesús. Si todo esto no hubiese sucedido, en vano sería nuestra predicación, en vano sería nuestra salvación. Pero es lo que pasó, es lo que sucedió. Entonces, este maravilloso Evangelio es el que ahora tiene el poder de Dios para salvación. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Hablando, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos y amigos, no podemos ser salvos sin Él. O sea, no podemos ser salvos sin Cristo, no podemos ser salvos sin su Evangelio. Es decir, no podemos ser salvos sin obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ladrón, por el contrario, murió
antes que jamás se proclamara públicamente. Entonces vemos que él vivió y murió sin haber oído jamás la totalidad del relato del Evangelio. Y entonces podemos decir que su salvación no es un ejemplo para los no cristianos de hoy que deben oír ese Evangelio y que deben obedecerlo. Esa es la realidad muy plena, es muy clara. Mire, yo le doy ilustraciones bíblicas y vámonos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y el versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire, realmente yo me siento tan impotente en quererle dar más explicación a la claridad que nos presenta la palabra de Dios. Dice aquí: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si yo como cristiano estoy sujeto a lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer y que lo hice en determinada ocasión, ¿ve? Entonces yo quiero decirles que la palabra de Dios pone en juicio claramente a aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Vámonos también a 2 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. Ahí dice de la siguiente manera, 2 Tesalonicenses 1:8. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Pero mire lo que agrega después: ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Invento mío, no. La palabra de Dios es totalmente clara. Dice: ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión de todo este estudio que lo hemos presentado en dos partes, quiero decirle lo siguiente: si alguien decide posponer el arrepentimiento para poco antes de la muerte, una de varias cosas podrían suceder. Hay personas que uno les predica el Evangelio y ya están diciendo una serie de razones personales para posponer su obediencia al Señor. En primer lugar, yo le digo, el Señor podría volver antes que usted tenga esa oportunidad de posponer su obediencia a nuestro Señor. En segundo lugar, esa persona podría morir inesperadamente. Y se han dado casos de personas que han pospuesto su obediencia al Señor y repentinamente han muerto. En tercer lugar, aun si el Señor no viniera y la muerte no le sobreviniera a usted en forma inesperada, usted no puede ser salvo mientras no se someta a la voluntad de nuestro Señor. Usted no puede encontrar esa salvación mientras no se someta a obedecer la voluntad de nuestro Señor. Y en cuarto lugar, es probable que el corazón de esa persona se habría endurecido tanto que le va a parecer imposible arrepentirse. Hay personas que oyen y oyen la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, y endurecen su corazón, no se arrepienten. Miren lo que dice, vámonos a Hebreos capítulo 6 y el versículo 6. Dice de la siguiente manera: y recayeron
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ve? O sea, pareciera como que están esperando que el Señor Jesucristo venga otra vez, vuelva a ser crucificado, vuelva a ser sepultado, vuelva a ser resucitado. Pero esto ya terminó, esto ya se concluyó. No se puede exponer otra vez a vituperio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también el autor del libro de los Hebreos instó cuando escribió estas palabras. Mire, vámonos aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 7. Dice acá: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, noten, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren qué claro. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, lo que está diciendo: jamás posponga usted lo que el Señor le ha pedido que haga, y qué bien que lo sabe usted. El Señor no quiere que usted retarde su obediencia. El Señor no quiere que usted posponga su obediencia. Mire, es un mal ejemplo de nuestro gobierno, no solo del gobierno presente, de todos los gobiernos casi, de nuestra nación y de las naciones que hay en el mundo entero, que están posponiendo lo que se debe de aprobar. Aquí acaba de pasar un caso de la elección de magistrados que duraron posponiéndolo 1, 2, 3, 4 meses. Ahora están posponiendo la aprobación del presupuesto general de la nación. ¿Ve? Ya lo dijeron en las noticias de que lo más seguro es que se va a aprobar hasta el mes de enero del 2019. ¿Ve? Es algo inaudito, es algo que molesta a la nación, molesta al pueblo. ¿Ve? El hombre, ya sea individualmente o institucionalmente, así actúa, posponiendo lo correcto. ¿Ve? Y el Señor aquí le está diciendo también en cuanto a su salvación: no posponga su salvación. ¿Ve? Aquí dice: no endurezcáis, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, yo le digo hoy, jamás usted posponga lo que el Señor le ha pedido que haga, y qué bien que lo sabe usted. Apartemos los ojos de la cruz de al lado donde el ladrón murió, porque eso no nos corresponde ya a nosotros, y pongámonos en la cruz del centro, donde el Salvador murió por nosotros. Y si verdaderamente le amamos, haremos lo que Él nos ha pedido. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, es muy corto, pero prefiero mejor leérselo, lo que dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien claro, bien sencillo, bien simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano de hoy en día siempre se va a inventar excusas para posponer la obediencia que le debemos. En lugar de ello, yo le digo con corazón desbordante de amor y de gratitud, debemos de rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
El mensaje es claro. Si usted, amigo o amiga, quiere más ayuda, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a que completamente usted pueda comprender el camino de salvación que con la gran ayuda de nuestro Dios, yo se lo he explicado con una sencillez y claridad que el Señor me lo permite. Dios bendiga su palabra.